este vídeo vamos a ver cuáles son las ecuaciones fundamentales que nos permitirán realizar la evaluación de las propiedades termodinámicas en soluciones homogéneas. El objetivo es conocer dichas ecuaciones fundamentales para realizar la evaluación de propiedades termodinámicas en soluciones multicomponentes homogéneas. Entonces lo que vamos a enfocarnos en esta clase es precisamente ahora cómo extrapolamos desde las propiedades de componentes puros a el ámbito de soluciones homogéneas, ¿sí? Entonces lo que realmente se hace es una extensión de lo que hemos estudiado hasta ahora. Podemos caracterizar la mezcla en monofásica, sus propiedades, y también nos va a permitir poder hacer las evaluaciones en condiciones de equilibrio de fases multicomponentes y también de equilibrio químico. Pero particularmente lo que nos vamos a enfocar es cómo determinar las propiedades de la fase de las soluciones multicomponentes en una fase homogénea y cómo podemos entonces luego implementar estos cambios a condiciones de equilibrio de fases, ¿sí? Con respecto a lo que sería la primera y segunda ley, pues sinceramente esas ecuaciones no están condicionadas a que el componente sea puro o una fase o una solución. Realmente se puede aplicar a cualquier sistema, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es qué es lo que nosotros vamos a llamar una mezcla o una solución monofásica. Pues, bueno, lo que vamos a decir que tenemos una solución monofásica de n componentes donde no hay ninguna reacción química y la cual está definida por dos propiedades intensivas que pueden ser, por ejemplo, temperatura y presión, y también la composición, sea molar o másica. Generalmente va a ser de forma molar de n-1 componentes. Y este parámetro adicional, que es lo que es la composición, pues se puede considerar que es una variable independiente y se expresa normalmente en términos de moles, moles de componentes con respecto a los moles totales, ¿sí? Por lo tanto, no es una única variable, sino un conjunto de variables. Que a eso me refiero, es que vamos a tener tantas composiciones como componentes tengamos en la solución, ¿sí? Entonces, como recordatorio, pues para saber lo que sería la composición, necesitamos saber cuáles son los moles totales, así que sumamos todos los moles que estén de los moles de los componentes que estén presentes en la solución y luego simplemente sacamos la relación que hay de cada mol de cada componente entre los moles totales y obviamente la restricción en la suma de las fracciones debe ser exactamente igual a 1. ¿Okay? Entonces fíjense que lo único que nos quedaría es cómo implementamos o cómo adicionamos esta variable independiente de composición a las ecuaciones fundamentales que nos permiten hacer los cálculos de las propiedades termodinámicas, ¿sí? Entonces, si recordamos, nosotros tenemos ahora definido lo que sería la energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs en base a sus variables naturales. Por ejemplo, la energía libre de Gibbs, sus variables naturales son temperatura y presión. Entonces lo que debemos ahora es adicionar una variable independiente a la funcionalidad que van a ser los moles o en todo caso sus composiciones. ¿Okay? Como nomenclatura, pues simplemente si vamos a seguir hablando de lo que sería una propiedad extensiva, que es cuando tengamos los moles multiplicando esa propiedad intensiva, por ejemplo la entalpía, cuando sea de forma extensiva, entonces estamos hablando de Joule, ¿verdad? Joules totales o cualquier unidad de energía, y si la queremos de forma intensiva, pues lo que tendremos que hacer es dividir esa propiedad extensiva entre los moles totales que estén en la solución. Entonces ahí es cuando tenemos Joule por mol. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces simplemente estamos definiendo la propiedad entalpía como por ejemplo temperatura, presión y composiciones. ¿Okay? Cualquiera de las formas vamos a trabajar en el curso
particularmente podemos trabajar de forma, escribiendo de forma de fracciones, y luego podemos hacer la extensión perfectamente a los moles totales. ¿Ok? Entonces, existen muchas reglas eh, básicas en el cual se ponderan las propiedades de los componentes, y por ejemplo en esta lámina le muestro cómo sería, por ejemplo, sacar el promedio del peso molecular de una solución. ¿Ves? Aquí por ejemplo tenemos la suma ponderada de los pesos moleculares de cada componente dividido entre los moles totales que hay en la solución. ¿Ok? Normalmente nosotros nos vamos a enfocar en este curso a seguir calculando las propiedades que nos permiten determinar calor y trabajo, ¿verdad? Entonces esas propiedades siguen siendo entalpía, energía interna y cosas por el estilo, ¿verdad? Generalmente nos hace falta también la entropía, y un poco más adelante, entonces cuando estemos en equilibrio de fase, es cuando la energía libre de Gibbs toma mayor relevancia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es definir cuál es ese marco de las ecuaciones fundamentales que nos permiten entonces hacer la evaluación. ¿Ok? Entonces llamaremos en forma general M a cualquier propiedad termodinámica. Nm, entonces estaríamos hablando de una propiedad termodinámica de forma extensiva. Su funcionalidad, por conveniencia, vamos a decir que es temperatura, presión y los moles. Los moles en negrita significa que es un vector cuya dimensión depende de la cantidad de componentes que estén en la solución. ¿Ok? Entonces, el cambio total de esta propiedad termodinámica, como ya hemos definido, pues sería el cambio de la parcial de la propiedad termodinámica con respecto a presión, manteniendo temperatura y los moles constantes de P, más el cambio parcial de esa propiedad con respecto a la temperatura, manteniendo constante presión y moles multiplicados por dt. Y luego vendría entonces ahora cómo sería el cambio de esa propiedad con respecto a los moles, ¿verdad? Como tenemos n cantidades de moles, entonces lo que vamos a hacer es evaluar el cambio por cada uno de esos componentes. Entonces cuando se hace cada uno de esos componentes, pues siempre mantiene constante temperatura, presión y el resto de los moles que están en la solución, multiplicado por dn. Esto lo hacemos desde 1 hasta n, y por eso es que aparece el término sumatorio. O sea que este término final es el que me diría cuál es la contribución de cuando cambia la propiedad de uno de los componentes sobre la propiedad total termodinámica que estemos evaluando. ¿Ok? De esta manera nos quedaría expresada nuestra relación de la siguiente manera, y el único cambio es que empezamos a hacer las definiciones, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengamos un cambio de una propiedad termodinámica de forma extensiva con respecto a los moles del componente en la solución, cuando se mantenga constante temperatura, presión y el resto de los moles, ese término, este cambio parcial, lo vamos a a nombrar con la variable m, ¿sí? Porque es la misma propiedad termodinámica, con una raya en la parte superior y el subíndice i, y se leerá como propiedad molar parcial. ¿Ok? Entonces, es la primera definición. La propiedad molar parcial lo que nos está midiendo es la contribución de un componente en una solución. O sea, es como si pudiéramos establecer la contribución de forma arbitraria del componente I sobre la solución. Digo que es arbitraria porque en la solución pues no hay una manera certera de que puedas delimitar cuál es la contribución de cada componente exactamente en la solución. Pero lo que se hace es hacer una asignación arbitraria que nos permita cuantificar entonces el efecto del cambio de un componente sobre la solución completa. ¿Sí? Y aquí es donde viene que de forma escrita pues representas esa contribución molar del componente sobre la propiedad total. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra fundamento, nuestra propiedad fundamental que nos va a permitir entonces evaluar las propiedades. ¿Ok? Ahora bien, estas propiedades molares parciales
¿Cómo se relacionan entre ellas? Pues realmente se siguen manteniendo las relaciones que ya conocemos. En el caso, por ejemplo, de la entalpía, sabemos que la entalpía está relacionada con la energía interna más PV. Entonces, si queremos la contribución de cada componente en la solución, pues decimos que la propiedad molar parcial de la entalpía, del componente I, va a ser igual a su energía interna molar parcial más la presión del sistema por el volumen molar parcial del componente. ¿Okay? Eso lo hacemos para el resto de las definiciones por conveniencia. Energía libre de Helmholtz o energía libre de Giff. ¿Okay? ¿Qué pasa con las propiedades residuales? Con las propiedades residuales es exactamente equivalente, ¿verdad? Sabemos en este momento que, por ejemplo, la energía libre de Giff cambia por, es igual a menos S de T más V de P, ¿sí? Si la escribimos de forma residual, pues sería el cambio de la energía libre de Giff residual va a ser igual a menos entropía residual de T más BR de T, ¿sí? De P. Eso lo tenemos para un componente puro, ¿verdad? Si ahora estamos hablando de la contribución de cada elemento, pues simplemente sería el cambio de energía libre de Giff molar parcial va a ser igual a menos la entropía molar parcial del componente de T más B por dP. Y por analogía se sacaría entonces el de la propiedad residual. Entonces fíjense que en este momento no tendríamos que estar desarrollando nuevas relaciones porque lo que estamos haciendo es una extensión desde lo que conocemos de un componente puro a cómo sería la contribución del componente puro en una solución. Así como están estas ecuaciones, fíjense que las escribimos para un componente puro, pero si se mantiene constante la composición, las relaciones se mantienen exactamente iguales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el resto del curso, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que sería la propiedad molar parcial y cómo se relacionan las diferentes propiedades molares parciales. ¿Okay? Ahora, ¿de qué nos sirve esta propiedad molar parcial con respecto a la propiedad del componente puro? Entonces vamos a desarrollar un poquito esta relación, ¿sí? Fíjense, esta es la misma ecuación que teníamos inicialmente, un cambio arbitrario de una propiedad extensiva de una mezcla, ¿sí? Entonces vamos ahora a reescribir esta ecuación de forma intensiva, es decir, que aparezca la composición, porque dijimos que esa era la propiedad, el otro componente, la otra variable independiente que que vamos a utilizar para las propiedades de las soluciones. Entonces, para reescribir esta función extensiva de forma intensiva, vamos a derivar este término de nm, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a n de m más m de n, ¿sí? Ahora, para incorporar lo que sería la variable composición, sabemos que los moles de cada componente va a ser igual a la fracción molar de ese componente multiplicado por los moles totales de la solución. Por lo tanto, el cambio de los moles va a ser igual a la fracción de ese componente por dn más n de x, ¿sí? Estos dos términos ahora lo vamos a sustituir en donde corresponda en la solución. Es decir, vamos a cambiar este primer término que está aquí y este último derivada que aparece aquí, ¿sí? Cuando hacemos la sustitución nos quedaría como es de esperarse n de m más m de n. Esto queda exactamente igual y se incorpora el otro cambio aquí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a trabajar un poquito esta ecuación de forma tal que vamos a agrupar los términos que están asociados con los moles n y con los cambios de moles de n, ¿sí? Cuando hacemos eso, pues lo que estamos es simplemente identificando de esta ecuación que está aquí cuáles son los términos que están de n y cuáles son los términos que tienen n. Fíjense que en este primer corchete, todos los términos que están asociados con los moles totales, pues sería dm y los cambios de esa propiedad con presión-temperatura y la propiedad molar parcial multiplicado por dx. De la misma manera tenemos este corchete aquí en donde tenemos los que están asociados con dn. Esta ecuación es válida para cualquier propiedad termodinámica, es válida para
un sistema de un tamaño arbitrario, cualquiera sea n, y que ocurran cambios de n, ¿cierto? Entonces, la única manera que esta relación se cumpla es que los corchetes sean iguales a cero, porque no existe otra forma que sea igual a cero, porque no puede ser cero ni n ni de n, ¿sí? Entonces, eh, por esta condición se generan un par de relaciones que van a ser bien importantes para nosotros y vamos a ver un poco más en la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, normalmente los procesos de mezcla se hacen a presión y temperatura constante porque es muy fácil manejar lo que sería la presión del sistema y la temperatura del sistema. Entonces vamos a restringir la ecuación anterior a cambios solamente con las composiciones, ¿sí? Entonces eso nos reduce simplemente el tamaño de los que están en los corchetes, ¿ok? Ya dijimos que lo que está en el corchete es lo único que puede ser igual a cero. Entonces fíjense, de este primer corchete nos aparece esta relación, que sería la propiedad intensiva de una solución, ¿sí? Va a ser igual a la suma ponderada de las propiedades molares parciales, ¿ok? Esa relación se conoce como relación de Euler y es fundamental para el cálculo de propiedades termodinámicas de soluciones porque simplemente nos está diciendo, bueno, si usted desea conocer cuál es la propiedad intensiva de una solución, pues simplemente realiza la suma ponderada de la propiedad molar parcial de cada uno de los componentes que estén en la solución. Esto si lo quiere de forma intensiva. Si lo quiere de forma extensiva, simplemente multiplique por los moles totales. ¿Ok? Entonces, esto es una relación que vamos a utilizar siempre que tengamos una solución en nuestro sistema. ¿Ok? En concreto, entonces, la relación de Euler lo que hace es que nos relaciona la propiedad extensiva o intensiva de la solución con su correspondiente propiedad molar parcial. ¿Ok? Por otro lado, entonces ahora ya podemos hacer el resumen de las propiedades molares parciales, ¿verdad? Ya sabemos que por definición nosotros vamos a trabajar con estas propiedades que están aquí. Sabemos que la definición es que es la propiedad extensiva con respecto a los moles manteniendo constante temperatura y presión. Siempre temperatura y presión, ¿ok? Entonces, una vez que usted conozca las propiedades molares parciales, entonces puede conocer la propiedad de la solución. ¿Ok? Aquí está en esta última columna lo que sería la aplicación del teorema de Euler. De todas estas propiedades molares parciales, la propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs tiene un significado importante que se llama, y por eso recibe el nombre de potencial químico. Este potencial químico está relacionado con, normalmente se denota con la letra μ y está relacionado con el trabajo requerido para que un componente pase de una fase a la otra, o sea, muy relacionado con los equilibrios termodinámicos, sean de fase o equilibrios químicos. Y vamos a ir, ¿cómo se llama?, profundizando en su utilidad en los siguientes temas. ¿Okay? Finalmente, ya tratamos lo que sería este corchete, ¿verdad? Que nos llevó a la relación de Euler. Ahora vamos con el primer corchete. Entonces, en el primer corchete tenemos que el cambio de la masa de la propiedad intensiva de la solución va a ser igual a la suma de la propiedad molar parcial por dx. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo tomo la relación de Euler y la derivo, me queda aquí estos dos términos, la suma de las fracciones por la propiedad molar parcial más la suma de la propiedad molar parcial por dx. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esa derivada en el primer corchete y nos queda esta relación que está aquí. ¿Sí? Como pueden ver, este término, el segundo término, ¿sí?, y el tercer término son exactamente igual, por lo tanto se anulan y llegamos a lo que se conoce con la ecuación de Gibbs-Duhem, que la ecuación de Gibbs-Duhem a temperatura y presión constante nos dice que la suma de la fracción molar por el cambio de la propiedad molar parcial debe ser igual a cero. Y la ecuación de Gibbs-Duhem lo que nos da es un marco de referencia donde nos dice que las propiedades molares parciales no pueden cambiar de forma arbitraria, están condicionadas
o están relacionadas con el resto de las propiedades molares parciales, temperatura y presión. Por eso es que decimos que esto es una restricción que debe cumplirse, satisfacerse cada vez que se hace, ¿cómo se llama? Se construye una solución o se quiere evaluar las propiedades de una solución, ¿sí? Entonces, para resumir, en esta clase hemos presentado cuáles son las dos ecuaciones fundamentales con las cuales vamos a poder realizar las evaluaciones de propiedades de soluciones, que son la relación de Euler y la relación de Gibbs-Duhem. ¿Okay? Y al inicio vimos que fácilmente todas las propiedades, las ecuaciones que nos permiten evaluar las propiedades termodinámicas, pues simplemente hacemos una extensión incorporándole la variable composición para que puedan ser utilizadas en el ámbito de soluciones homogéneas. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto.